Ahora sí, pasamos al otro tema propuesto en la presente conferencia, que es el tema convenio multilateral y la suerte de la situación que se da bien a partir de la resolución 5 del 2021 de la Comisión Arbitral, que se aplica efectivamente a partir del año que viene, donde parecería ser que hay una vinculación, bien, vía presencia digital, entre el contribuyente y la jurisdicción, bien. Para ello invitamos a la doctora Elvira Balbo, bien, que es de la casa, bien. La doctora es vicepresidente de la Subcomisión de Tributos Locales y Municipales de nuestro Consejo, y en función a su importante conocimiento que tiene sobre la materia con relación a las resoluciones de la Comisión Arbitral y frente a esta difícil resolución que tenemos que conocer y aplicar a partir del año que viene, la invitamos a que nos ilustre de la situación del convenio multilateral, ¿bien? Y en una excelente participación, me refiero al temario, se va a tratar en el siguiente espacio la evolución del convenio multilateral desde sus inicios, 1977, hasta el corriente año, bien, hasta el 2021, la aplicación de los ingresos, qué ingresos no son computables en materia del convenio multilateral, la economía digital de la mano de la resolución de la Comisión Arbitral 5-2021 y la presencia digital, como dije, nuevo elemento de vinculación entre el sujeto y la jurisdicción. Damos la palabra a la doctora Elvira Balbo, como dije, vicepresidente de la Subcomisión de Tributos Locales y Municipales de nuestro Consejo. Elvira, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Darles la bienvenida a este ciclo de conferencias o de encuentros que nos permite hacer el Consejo Profesional para que podamos reflexionar juntos. Primero quiero agradecerle muchísimo a José Antonio, Aranaiz, que nos ha permitido juntarnos en esta oportunidad. Me pidieron que hable del coeficiente de ingresos del artículo 2 del convenio multilateral, y a eso me voy a referir, a ese coeficiente segundo del artículo, al coeficiente de ingresos del artículo 2. Les quería comentar que este es un tema que nosotros habitualmente tratamos en el ámbito de la subcomisión de estudios de tributos locales que tenemos en el Consejo y donde todos están invitados a venir. Bueno, pasado el aviso parroquial, voy a ver entonces si podemos enganchar ahora sí con una conversación entre nosotros para ver este tema que yo sé que es un tema problemático o es un tema que a veces genera dudas. Yo creo que lo vamos a poder abordar. Yo les ofrezco que juntos compartamos la siguiente agenda. Me gustaría primero hablar de la asignación de ingresos, después hablar de los ingresos que están excluidos de la formación del coeficiente. Como ustedes saben, el tratamiento en el convenio multilateral para el gasto no es idéntico que para el ingreso, en cuanto a ingresos y gastos computables y no computables. Y después creo que sí nos merecemos a esta altura de nuestra vida y de la vida de la economía, y de las transacciones y de la actividad económica que se desarrolla entre las empresas, y también entre las empresas y los particulares, las personas humanas, tomarnos un tiempito para hacer un desarrollo sobre economía digital. Así que me voy a dedicar a hablar un poquito de economía digital y la voy a relacionar con el convenio multilateral. Entonces estos serían los 3 puntos de nuestra agenda, y yo estimo que más o menos estaremos, para poderlos desarrollar, necesitaremos unos 30 minutos. Bueno, vamos entonces al primer punto, la asignación de ingresos, pero antes de abordar directamente la agenda, quiero que reflexionemos un poco sobre algunas cuestiones propias del convenio multilateral que son impactantes, o a mí me lo parecen, y yo creo que a ustedes también. Y entonces, como una imagen vale, dicen, mucho más que 1000 palabras, o no sé qué cuántas palabras, ver esta imagen de este convenio del año 77 nos resulta impactante.
porque estas fotos que yo les pongo, el teléfono, fax, teletipo, no son inventos míos. Estas fotos o estos elementos están nombrados en el convenio multilateral, en el artículo primero, último párrafo, que se concatena con el artículo segundo, también último párrafo. Quiere decir que el convenio, en su texto actual, está considerando al teléfono, al fax, al teletipo, como elementos fundamentales para las relaciones económicas entre las personas y entre las empresas. Claro, esto ya no es así. Nosotros estamos en el 2021, nuestra vida ha cambiado y sobre todo yo creo que nos dimos cuenta que ha cambiado muchísimo más en estos 2 últimos años. En los años de pandemia o de cuarentena, como lo quieran llamar ustedes, donde nosotros tuvimos que estar alejados de nuestras actividades presenciales y el mundo, si nos había propuesto el desafío digital, y nosotros no sé si lo habíamos asumido totalmente, ese desafío de la no presencialidad, bueno, nos tocó asumirlo, el universo quiso que lo adoptáramos definitivamente, ya no se va a ir nunca más, entiendo yo, y cada vez, justamente esto que estamos haciendo ahora nosotros, el de poder juntarnos sin estar juntos en un mismo lugar físico, era una cuestión que no estaba muy prevista en el convenio anterior al 77. Bueno, todo este cambio en nuestra forma de relacionarnos ha traído un impacto importante en la tributación local. Y yo quiero también referirme a esto porque me parece casi como necesario y porque me gustaría que en este momento nosotros nos pudiéramos enfocar en una suerte de charla o de reflexión juntos hacia futuro, ¿no? Porque hablar siempre del pasado, del convenio, sin mirar qué puede venir y cuáles pueden ser las consecuencias y los impactos de las nuevas tecnologías, de las TICs, en la tributación local en general. Pero claro, para mirar hacia el futuro, primero hay que hacer un poco de historia. Y a mí me parece que la historia de este instituto, que yo lo considero noble, porque evita la múltiple imposición horizontal del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces me parece muy importante, ¿no? Sería mucho peor convivir en este Estado federal sin este mecanismo de coordinación que es el convenio multilateral. Uno de los 2 fundamentales mecanismos de coordinación que tenemos entre la ley de coparticipación, que evita la múltiple imposición vertical entre los diferentes niveles de gobierno, y el convenio multilateral, que evita esta múltiple imposición horizontal. Pero el convenio estuvo preparado desde siempre para receptar los cambios que el mundo nos fue proponiendo. Bueno, miren ustedes que en la primera etapa del convenio, digamos cuando el convenio empezó como bilateral y después se convirtió en multilateral, yo he hecho acá una suerte de divisiones en el tiempo, pero bueno, son divisiones mías que me parece que fueron momentos en donde el convenio tuvo algunos momentos críticos o algunas etapas críticas y las tuvo que resolver de alguna manera. En la primera etapa del convenio, nuestra vida, nuestra forma de comercializar, y el convenio, por supuesto, así lo exteriorizaba, era fundamentalmente la presencialidad. O sea, ¿cómo se vendía en la década de los 60 o en el año 55 o en el 63? No sé. Y se vendía con un viajante de comercio que iba con una valijita, se desplazaba hasta el lugar físico del comprador, iba con un catálogo, paraba en el hotel del pueblo, y entonces pasaba con ese catálogo por todos los lugares del rubro que él ofrecía, y esta era la forma en que tenía el vendedor de exteriorizar su voluntad de atraer jurisdicción, atraer riqueza de la jurisdicción del comprador. Esto de extender su brazo más allá de su límite territorial para tratar de que la riqueza de aquel comprador, que no estaba en su jurisdicción, viniera hacia él. Y bueno, para esto entonces usaba sucursales, viajantes, o sea, presencialidad neta. Ustedes saben que yo tengo una anécdota interesante referida al tema, no porque trabajara de viajante de comercio en el año 60, pero buscando una vez para un artículo que escribí sobre tributación digital hace ya unos cuantos años, encontré un boleto de tren de cartón, ¿no? Como eran en aquella época, que servía para viajar de Chascomús a Lezama. ¿Vieron? Chascomús y Lezama son 2 municipios ahora ya separados, que están, como ustedes saben, limítrofes en la provincia de Buenos Aires, pegaditos. Y ese boleto de tren decía viaje especial para viajante de comercio, ¿no? Y yo lo tengo, por supuesto que digitalizado, porque claro, el viajante de comercio era una figura
tan importante en todo lo que era la venta, ¿no es cierto? Después empezó a aparecer en Estados Unidos la venta por catálogo, ¿no? Estos catálogos que viajaban por correo y entonces llegaban y uno elegía del catálogo y hacía su pedido. Y esto tal vez marcó una segunda etapa para el convenio multilateral, que yo la comienzo en 1977, en esta suerte de división en el tiempo que he hecho, y la comienzo en 1977 porque ahí fue donde se modificó el convenio en Salta, y se agregó ese famoso párrafo al artículo primero, último párrafo, y también al artículo segundo, porque el convenio tuvo que receptar una nueva forma de relacionarnos y de comercializar, que ya no era la forma directa con la presencia física de la sucursal o del vendedor en la jurisdicción del comprador, sino era a través de algo que hoy nos va a parecer muy simple, muy rudimentario, pero que en ese momento era muy importante, que era la correspondencia y el teléfono. Entonces, el convenio tuvo, y los organismos de aplicación del convenio, comisión arbitral y plenaria, tuvieron el desafío de pensar si estas nuevas ventas, esta nueva forma de relacionarse, donde el vendedor ya no tenía presencia física en la jurisdicción del comprador, eran ventas o porciones de actividad que debían ser absorbidas por el convenio multilateral, o si muy por el contrario debían ser separadas del ámbito del convenio y quedar en la jurisdicción del vendedor. Bueno, ahí hubo una jurisprudencia por unos años un poco contradictoria entre arbitral y plenaria, y llegamos hacia la modificación del convenio del 77, donde dice entonces este convenio que recepta las ventas que se hagan a través de correspondencia, teléfono, teletipo y demás, y agrega, ¿no es cierto?, que cuando existe un gasto que da sustento territorial, estas ventas se van a asignar al domicilio del adquirente. Bueno, muy bien. Ahí terminó nuestro problema con este texto del convenio que, como ven en la flechita verde que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, ya lleva 44 años. Tal vez muchos de los que me están escuchando no habían nacido hace 44 años. Bueno, y viene esta tercera etapa del convenio. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a manejarnos con algo increíblemente novedoso para los humanos que no formábamos parte de las fuerzas militares ni de seguridad del mundo, porque así nace Internet. Pero bueno, llega a la Argentina entonces la utilización de Internet. ¿Y la utilización de Internet cómo? Y bueno, al principio con mails. Nosotros cuando comenzamos a utilizar en el país de uso masivo Internet, utilizábamos mails. Entonces empezamos a comprar y a vender a través de mails. Y ahí se le plantea otra vez a los organismos de convenio multilateral otra decisión para tomar, porque claro, ya no era presencialidad solamente, ya no era correspondencia y teléfono, quiero decir, se van sumando, ¿no? Sigue habiendo ventas presenciales, sigue habiendo ventas por correspondencia y teléfono, pero bueno, ahora se suma algo más. Y ese algo más son las ventas que se hacen a través de mails, no de grandes plataformas, que todavía no teníamos. Miren, en abril de 1996 La Nación sacó el primer suplemento de informática en la Argentina. Yo eso siempre lo tomo como un parámetro porque me parece como importante, ¿no? Como notorio, una fecha, 1996. Y los que son grandes se acordarán del Altavista, pero correo Altavista, o del Hotmail, bueno, que todavía está en uso. Y así empezaron los pedidos por mail. Entonces tuvo que agregar, la comisión arbitral tuvo que receptar esto. Lo hizo en el 2002 con una resolución que es la 83 del 2002, que después la vamos a volver a nombrar varias veces, que casualmente fue derogada, pero todavía tiene, este año, ¿no? En el 2021, pero todavía tiene así como un resabio de vigencia. Más adelante lo vamos a comentar cuando lleguemos a ese punto. Solamente ahora enunciarlo. Y bueno, y esta resolución 83 del 2002 vino a tratar de dar solución a estas ventas que no eran por correspondencia, que no eran por teléfono y que no eran presenciales, sino que eran a través de Internet con un mail. Bueno, dio una forma de subsanarlo o de incluir este tipo de ventas dentro de la temática y la dinámica del convenio multilateral. Y por último llegamos al momento actual, donde realmente la tributación en general, no solamente la tributación local, no solamente de los impuestos indirectos, también la de los directos, está impactada por las TICs. La presencia física se dibuja, ¿no es cierto?, para asumir o para generar otros tipos de presencia. Y entonces nos vamos a dedicar en esta cuarta etapa, hacia el final de la charla, a desarrollar un poquito esto con una visión de futuro.
Dicho todo esto, que es una reflexión que me pareció importante y a modo de introducción, vamos a pensar ahora un poco entonces qué herramientas hay adentro del convenio multilateral para que el convenio multilateral haya podido receptar todos estos cambios que yo les muestro en los dibujitos que están acá y en estas diferentes etapas de la vida del convenio. Y no hay tantas herramientas. O lo modifico al convenio multilateral para receptar todas estas situaciones cambiantes de nuestra vida, de nuestra economía y de nuestra forma de relacionarnos, o la comisión arbitral, dentro del marco del artículo 24, inciso A, dicta una resolución general interpretativa. Bueno, esta resolución general interpretativa del 24, inciso A, es una norma general, obligatoria para todos, pero claro, digamos, para ser sinceros, cuando uno interpreta, se entiende que debe interpretar y no modificar, ¿no es cierto? A veces, dentro del convenio multilateral y resoluciones generales, que han tenido que adaptar esto, este texto tan viejo del convenio del año 77 para acá, 44 años, y bueno, y sí se han necesitado resoluciones generales interpretativas. Algunas por ahí se critican, pero a mí siempre me parece que la resolución general interpretativa le da seguridad jurídica al contribuyente, porque por lo menos le dice de qué forma se espera que actúe. Y bueno, la otra posibilidad es modificar el convenio, pero es evidente que no es tan fácil, porque si pasaron 44 años y no hemos logrado modificarlo, sí intentamos hacerlo en el año 88, en lo que se da en llamar la modificación de Córdoba, el convenio de la falda y demás, en un convenio que yo creo que captaba la experiencia entre el 77 y el 88, 10 años, más de una década, había ahí de experiencia, y tal vez fuera un convenio, digamos, o fue ese proyecto de convenio bastante más interesante que el del 77, o bastante más ayornado a la época. Pero claro, ustedes fíjense que nosotros podemos modificar el convenio dentro del artículo 17, como lo dice el convenio multilateral, siguiendo las pautas del artículo 17, a referéndum de todas las jurisdicciones y demás, pero ahí tenemos una suerte de enganche que ha hecho que el convenio persista así en el tiempo, que es el artículo 9 de la Ley de Coparticipación, ese artículo que habla de las obligaciones emergentes del régimen, de la Ley de Coparticipación, esa serie de obligaciones que deben asumir las provincias por sí, por sus municipios, para pertenecer a este club, ¿no? Yo lo llamo el club de amigos de la coparticipación, donde los recursos que son de todos, por eso este sistema se llama coparticipación, participamos algo que es de todos, bueno, para poder aspirar a eso, las provincias deben hacer ciertas cosas, referidas al impuesto sobre los ingresos brutos, a otros tributos, pero también referidas al convenio multilateral, y así en el inciso D dice que solo lo van a poder modificar conservando la unanimidad. Y se ve que no hemos conseguido la unanimidad. Entonces, atados a estos rezagos del federalismo, el convenio quedó así desde hace 44 años. En el 88 unas cuantas jurisdicciones lo aprobaron y lo ratificaron, no sé, 14, 15, no me acuerdo, pero no se logró la unanimidad, por eso seguimos con el texto del convenio del 77, y entonces acá está el gran desafío de los organismos de aplicación del convenio multilateral. ¿Cómo pasamos de las fotitos de arriba a las fotitos de abajo? ¿Qué herramientas usó la comisión arbitral y la comisión plenaria para transformar ese fax, teléfono, teletipo en este dron, y en esta plataforma, y en esta forma, y en la nube, y poder ayornar ese convenio? Y no tuvo muchas herramientas, pero usó las que vamos a ver ahora, fundamentalmente. Para hacer este salto en el tiempo, usó la Resolución General 83 del 2002, que fue esta que, por supuesto, la reforma del 77 para la parte de correspondencia y demás, pero después la Resolución General 83 del 2002, la Resolución General 4 del 2017, y finalmente, en marzo de este año, la Resolución 5 del 2021. Y para hacer un breve repasito sobre estas tres resoluciones generales interpretativas, la 83 del 2002 fue aquella resolución que le dio marco a las operaciones que se hacían utilizando Internet o métodos similares, dice el convenio, dice la resolución. Es muy interesante leer los considerandos de la resolución, no solamente el acto dispositivo, porque el considerando es lo que fundamenta
el acto dispositivo, el acto administrativo, y ahí entonces el convenio nos dice, miren, ya es en el 2002, ya Internet la usábamos hace rato, había que solucionarlo de alguna manera, y entonces dice que cuando un comprador efectúa un pedido a través de Internet, entonces en ese momento se tipifica entonces esta operación que va a quedar dentro del convenio multilateral, ese ingreso de esa operación se va a asignar al domicilio del adquirente, pero claro, ustedes vieron que el convenio necesita un gasto que le dé sustento territorial a la operación, es decir, que asegure que el vendedor tuvo intención de atraer riqueza de la jurisdicción del comprador. Como esto funciona en Internet y funciona en una nube, ese gasto típico relacionado al desarrollo de la actividad no lo tendríamos acá. Entonces esta resolución genera una presunción, o bueno, algunos también dicen una ficción y la critican por esto, por generar ficciones o presunciones vía resolución, pero bueno, la verdad que vino a dar una solución. ¿Y cuál es esa presunción? Discúlpenme un segundito. Bueno, esa ficción es entonces el pensar que en el momento que el comprador acciona ese pedido por Internet, se produce el gasto que le genera sustento territorial al vendedor en la jurisdicción del comprador. Bueno, después de esta resolución 83 del 2002, otra resolución que resultó importante, me parece, a estos efectos de ayornar el convenio multilateral, fue la 14 del 2017. Fíjense ustedes que entre el 2002 y el 2017 pasaron un montón de años. Esta resolución 14 del 2017 no nos da pautas diferentes, nuevas o contradictorias respecto de los precedentes que teníamos. Solamente define claramente qué es el domicilio del adquirente, porque vieron que el 83 del 2002 dice, voy a asignar los ingresos para este tipo de ventas utilizando Internet al domicilio del adquirente. Pero bueno, claro, a veces el adquirente tiene más de un domicilio. Esta resolución 14 del 2017 da un orden de prelación, o interpreta lo que quiere decir domicilio del adquirente. Y finalmente llegamos a la vedette del día de hoy, a la resolución 5 del 2021, porque esta resolución nuevita establece conceptos innovadores, diferentes, que tratan de ayornar el convenio multilateral a los desafíos de la economía digital. Bueno, entonces ahora nos vamos a tomar un segundito para avanzar en nuestra agenda. Todo lo que hicimos hasta acá son reflexiones preliminares, y ¿se acuerdan cuál era nuestra agenda? Puntos: asignación de ingresos, ingresos excluidos del coeficiente y economía digital. Ya un poquitito fuimos salpicando de estos 3 puntos, pero ahora vamos a tratar de organizarnos y hablar en forma, digamos, metódica, de estos 3 puntos, y voy a la asignación de ingresos. Y para eso me dirijo al artículo 2 del convenio multilateral, el régimen general, el régimen por excelencia del convenio, que nos dice entonces que yo, para distribuir esa torta de actividad, que son los ingresos brutos devengados del contribuyente, entre las jurisdicciones donde el contribuyente tiene actividad, si pertenece a un régimen general, voy a formar un coeficiente unificado poniendo la mitad de los gastos y la mitad de los ingresos. Y entonces hace esta definición. Y cuando se refiere a los ingresos, ustedes recuerden que en esta charla solo vamos a hablar de ingresos, por eso voy dejando a los gastos, que son tan importantes, de lado, porque mi caminito son los ingresos. Se refiere a los ingresos, y en el inciso B del artículo 2 dice que, bueno, ese coeficiente unificado va a tener, dentro de ese coeficiente unificado, un 50% de los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. Y entonces acá la palabra proveniente nos genera dudas, y no está definida dentro del convenio multilateral. O sea, el convenio multilateral en ningún artículo nos define qué quiso decir cuando dijo provenientes. No lo define el convenio multilateral, tampoco tengo ninguna resolución general que me defina lo que quiere decir la palabra proveniente, y entonces digo, ¿hay algún principio rector que me induzca a pensar qué quiso decir el convenio multilateral cuando dijo proveniente? Bueno, sí, creo que hay 2 principios rectores, pero fundamentalmente para este tipo de operaciones que no son entre presentes o que son utilizando medios especiales, teléfono, fax, teletipo, como dice el último párrafo, artículo 1 y 2, infine,
del convenio del 77, y como les comenté recién, dice la resolución 83 del 2002 para los casos por Internet. Ahí sí tengo un principio rector porque me dice que van a ir al domicilio del adquirente. Entonces, cuando no hay presencialidad, no hay ni sucursal, ni viajante, cuando la operación se formalizó a distancia, por correspondencia, por teléfono, etc., cuando hay gastos del vendedor de cualquier naturaleza en la jurisdicción del comprador, y esta operación se ha hecho por teléfono, fax, teletipo, correspondencia, por eso ahí está el dibujito del señor con la carta, siempre que haya ese gasto que genere esa suerte de sustento territorial. Esta expresión sustento territorial la voy a usar en la primera parte de la charla, y en la segunda parte de la charla voy a tratar de que se olviden ustedes de esa expresión. Pero bueno, ya vamos a ver cómo vamos a evolucionar. Bueno, entonces les decía que sí, que hay un parámetro, porque me lo dice, como les comentaba recién, el último párrafo del artículo primero y artículo segundo y la resolución 83 para el caso de Internet. Bueno, entonces estos ingresos van a ir con ciertas particularidades al domicilio del adquirente. Bien, para las ventas por Internet, como se lo comenté hace un ratito, donde se presume este gasto al momento en que el comprador realiza el pedido utilizando Internet, ¿verdad? Fenómeno. Bueno, estas ventas donde no hay una presencia física de comprador y vendedor en el mismo momento y necesitan de un medio tecnológico, desde el más humilde como la carta, la correspondencia, el teléfono, el fax, hasta Internet, a veces trae ciertos inconvenientes de interpretación. Entonces yo, por supuesto, esto ha generado jurisprudencia a lo largo de los años, 44 años del convenio, en la versión 77, así que imagínense, y de esta resolución 2002, esta que nos establece o nos interpreta las operaciones por Internet, imagínense que hay un montón de jurisprudencia. Yo tomé una del año 2020, 2019 en arbitral y 2020 en plenaria, justamente porque arbitral dijo una cosa y plenaria dijo otra, y es el caso del supermercado Vital en Tierra del Fuego. La traigo porque es reciente, nada más que, pero hay pues un botón como muestra de muchas otras situaciones que han ocurrido. Bueno, según la empresa, sí que le vende a gente que está, a comerciantes que están en Tierra del Fuego, pero la empresa entiende que no genera ningún sustento territorial que ate a la empresa Supermercados Vital con ese hilo conductor o con ese hilo de plata o con esa suerte de cordón umbilical, lo llamo yo, al territorio que lo va a poder grabar, en este caso Tierra del Fuego. Sin embargo, ¿qué ocurre? Al no existir ese sustento territorial, nada le debería entonces Supermercado Vital a Tierra del Fuego. Bueno, ahí está el litigio, Tierra del Fuego vale, hace la determinación de oficio y el supermercado decide tomar el camino de la comisión arbitral para defenderse. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando le van a circularizar a los clientes del supermercado, le preguntan cómo le compran, y bueno, los clientes le dicen que le compran a través de mails. Si le compran a través del mail, se encuadran en la resolución 83 del 2002 y ya no se necesita un gasto físico asociado al desarrollo de actividad para que este supermercado Vital tenga actividad en la provincia de Tierra del Fuego, y la provincia de Tierra del Fuego entonces tenga derecho a exigir su tributación. El supermercado piensa una cosa, pero los clientes, cuando declaran el expediente, declaran otra cosa. De la documentación que acompañan, surgen que el contacto entre cliente y vendedor es a través de correo electrónico. Bueno, solamente para mostrarles que aún hoy tenemos litigios con esto. ¿No se acuerdan entonces que yo les dije hace un ratito que había 3 resoluciones que eran impactantes o que fueron importantes a los fines de llevar aquel convenio viejo a este convenio ayornado que necesitamos para tomar las operaciones del 2021? Y una de las resoluciones que les nombré fue la 14 del 2017. La 14 del 2017 viene a complementar la Resolución General Interpretativa 83 del 2002, esta de Internet, en cuanto a que viene a definir qué es domicilio del adquirente. Entonces, en sus considerandos dice, resulta necesario establecer respecto al domicilio del adquirente un esquema de atribución a partir del tipo de actividad desarrollada y las características de cada operación. Entonces dice
que independientemente de la periodicidad con la que se hagan las operaciones, van a ser estos ingresos asignados al domicilio del adquirente y define qué es domicilio del adquirente. Se entiende por domicilio del adquirente el destino final de los bienes, donde estos serán utilizados, transformados o comercializados por el comprador. Cuando ese comprador tenga más de un domicilio, o sea, pasa cuando el adquirente tiene más de un domicilio o no es posible establecer cuál es el destino final del bien, entonces resolución nos trae un orden de prelación. Entonces, primero voy a ver domicilio de la sucursal, después donde desarrolla actividad principal, luego depósito, y así sucesivamente para poder definir cuál es el domicilio del adquirente. Aquí vinimos hablando de venta de bienes. Pero bueno, todavía no dijimos nada de prestación de servicios. Siempre la Comisión Arbitral y los organismos del convenio multilateral tuvieron muy claro que para la prestación del servicio el ingreso se asigna donde el servicio efectivamente se presta. Cualquiera sea la forma en que se presta y cualquiera sea la forma en que se hubiere contratado, esto lo viene a ratificar esta resolución 14 del 2017. Entonces, los ingresos se atribuirán a la jurisdicción donde el servicio es efectivamente prestado por sí o por terceras personas. Bueno, muy bien. Vinimos viendo entonces cómo es la asignación de ingresos para esas ventas que se hacen a través de correspondencia, teléfono, teletipo e internet, y también la prestación de servicios. ¿A dónde asigno? Pero hay otros tipos de venta, porque el mundo sigue vendiendo y comercializando con presencialidad. Bueno, y nada me dice el convenio multilateral, no tengo una pauta rectora, y entonces tengo diferentes posibilidades, porque en esa operación entre presentes, digamos, o donde no utilizo ningún medio para comunicarme entre vendedor y comprador, yo puedo pensar que el ingreso, cuando el convenio multilateral dice la palabra proveniente, puedo pensar que esa palabra proveniente puede venir asociada, no sé, al lugar de concertación, lugar de entrega, lugar de distribución, o lugar de, no sé, utilización económica del bien. No hay una definición clara. Y esto trajo durante muchos años litigios entre fiscos y contribuyentes, porque bueno, ¿a dónde asigno el ingreso? ¿Qué quiere decir proveniente? El convenio claramente no me lo dice, tengo que estar ante cada caso concreto, y era habitual que los especialistas en tributación que hacen doctrina escribieran sobre estos temas y comentaran las resoluciones de comisión arbitral, y también que los alumnos de los posgrados utilizaran este tema para las tesis, o para los trabajos integradores de las carreras de especialización. Pero la buena noticia es que esto ya no es tan así. Ya la comisión arbitral ha, de alguna manera, marcado un camino referido a cómo va a ser la asignación del ingreso de estas otras operaciones que no utilizan ningún medio y donde existe presencialidad. Lo viene haciendo con reiterada jurisprudencia, ¿no? Claro, ustedes saben, la jurisprudencia puede ser cambiante. Nada me asegura que la jurisprudencia esta continúe así hacia futuro, pero la verdad que la jurisprudencia es reiterada y en todos los precedentes, la comisión arbitral en los nuevos casos concretos viene trayendo los precedentes anteriores, así como vengo diciendo desde hace tiempo, ya lo tengo dicho, quédele claro, mire que es así. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo la comisión arbitral en, no sé, de hace unos cuantos años? Pongámosle 5, 6, 7 años. Dice, cualquiera sea la forma de comercialización, el factor determinante para establecer a qué jurisdicción se deben atribuir los ingresos por venta de mercaderías no responde al lugar físico de entrega de las mismas. El hecho de que las mercaderías puedan haber sido entregadas en el depósito del transportista, se haya hecho cargo o no del flete, o haya sido retirada por el cliente, no determina el origen de los ingresos, o sea, no determina a dónde voy a asignar ese ingreso. Toma importancia el destino final de los bienes, que habitualmente puede coincidir con el domicilio del adquirente. Ahora, eso sí, al momento de realizarse esa operación, el vendedor debe conocer el destino final del bien y también debe tener ya actividad anterior en la jurisdicción a la cual se le va a asignar el ingreso. Es decir, debe existir esa suerte de nexo, de cordón umbilical que lo una con la jurisdicción a donde voy a asignar el ingreso.
Ven, acá le traigo un caso concreto, uno, por mostrarles alguno, del 2017, muchos anteriores a esta fecha, el 2017, ese es el de Rigoló, y que en definitiva dice exactamente lo que les acabo de leer recién. O sea que cualquiera sea la forma de comercializar, el factor determinante para atribuir las ventas va a ser el destino final del bien, que habitualmente es el domicilio del adquirente, siempre que sea conocido por el vendedor al momento de realizar la operación y exista ya una actividad previa del vendedor en la jurisdicción del comprador. Esto sería entonces el resumencito del precedente que les mostré recién del caso concreto, entonces con las pautas y requisitos fundamentales para entender a dónde voy a asignar ese ingreso. No obstante, les dejo acá algunas resoluciones recientes de comisión arbitral con jurisdicciones grandes, Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde cada caso concreto tiene su particularidad, donde se ha resuelto con esta, digamos, dentro de este paraguas que le vengo comentando recién, pero me parecería importante, no me voy a detener a comentarlas, que ustedes las puedan tener como antecedentes para verlas. Quiero decir que al día de hoy todavía se presentan litigios en la comisión arbitral por asignación de ingresos, ¿no? Bueno, muy bien. Esta forma de asignar los ingresos directamente al domicilio del adquirente tiene algunas ventajas desde un punto de vista práctico para el contribuyente y algunas desventajas, y también tiene algunas situaciones que los fiscos tienen que contemplar. Entonces vamos a ver las reflexiones desde el punto de vista del contribuyente de esto de asignar automáticamente, digamos, los ingresos al domicilio del adquirente cuando el vendedor tenga ya sustento territorial y conozca cuál es el destino de este bien, el destino final del bien. Desde el punto de vista práctico, al contribuyente, claro que le da más certeza, o sea, peor era cuando estaba así, miren, ¿ven? Cuando estaba así, era más difícil. Ahora, con la jurisprudencia, estoy acá. Entonces, tengo un poco más de certeza, aunque no tengo una resolución general. Bueno, ahora, es muy importante que el profesional, el contador que liquide este impuesto, al momento de hacer la distribución de convenio multilateral, tenga una, no al momento, antes les diría yo, tenga una comunicación muy estrecha con el sector de impuestos y de comercialización, porque claro, fíjense ustedes que al momento en que vende debe saber cuál es el destino final del bien que puede coincidir con el domicilio del adquirente. Pero no necesita solamente conocerlo, sino necesita tener toda la documentación que en un futuro caso de litigio le sirva para demostrar que él asignó bien el ingreso. ¿Y vieron lo que le pasó al supermercado Vital con Tierra del Fuego? También tiene que consultar con sus clientes, saber si están todos de acuerdo en que la venta se está produciendo de determinada manera, porque si no, al momento del litigio, ante una circularización de clientes, y los clientes salen a decir otra cosa, porque surgen interpretaciones diversas, esto puede perjudicar la distribución que realizó el contribuyente. Esto desde el punto de vista del contribuyente, o sea, no una certeza absoluta, no hay resolución general, pero mayor certeza porque hay una jurisprudencia reiterada de la comisión arbitral y también una necesidad de adaptar todos sus sistemas a poder definir cuál es el destino final del bien. ¿Y a los fiscos qué le pasa? ¿Están todos conformes con esta suerte de automaticidad en la asignación del ingreso? Y bueno, yo creo que no están todas las jurisdicciones tan contestes a esta situación, sobre todo las jurisdicciones productoras cuando por alguna causa no se aplique el artículo 13 que defiende a la producción primaria dentro del convenio multilateral. Y entonces les traigo un caso. Este caso de Caolinera Patagónica contra la provincia de Chubut, fundamentalmente porque, bueno, primero la comisión arbitral falló a favor del contribuyente y luego la comisión plenaria a favor del fisco, y entonces me pareció un caso importante. El caolín, creo que se llama así, es una piedra, una suerte de piedra medio caliza, que se utiliza en un montón de procesos industriales, qué sé yo, para la construcción, para los vidrios, para los papeles, bueno. Y esto lo produce Chubut, o como otras provincias también lo tendrán, pero el litigio es entre la firma caolinera patagónica y la provincia de Chubut. Y es sobre asignación de ingresos.
Porque claro, Caolinera Patagónica entendió que debía asignar el ingreso proveniente, domicilio del adquirente. El domicilio del adquirente no era Chubut, o destino final del bien. Entonces, Chubut entendió, y así lo entendió la comisión arbitral, que el contribuyente lo había hecho bien, y entonces así lo exterioriza en su resolución del 31 del 2011. Pero claro, Chubut, que es una jurisdicción productora y que es una jurisdicción que tiene historia de defender su producción primaria. Acuérdense del caso Mellino, cuando hace muchos años se habló de la pesca y se consideró a la pesca como fruto del país para que encuadrara en el primer párrafo del artículo 13, o el caso del petróleo, también dentro del producto minero, primer párrafo del artículo 13. Bueno, pero acá no era de aplicación el artículo 13, por alguna cuestión propia de los requisitos que marca el artículo 13. Entonces era un artículo segundo, régimen general. Y Chubut no estaba de acuerdo, o no estuvo de acuerdo, y por eso apeló ante la comisión plenaria, la comisión en pleno, la alzada de la comisión arbitral, por eso ahí apeló la resolución. Y la apeló porque dice, no, pero a ver, ¿qué pasa? Yo soy la que produjo el caolín. Acá se hace todo el desarrollo de actividad. Este convenio multilateral lo que hace es distribuir desarrollo de actividad. Bueno, pero toda la actividad la tengo en mi jurisdicción, y yo me quedo sin ingreso. Me quedo sin una porción de ingreso que muestre que acabo una actividad, porque le mando el ingreso al domicilio del adquirente, que está fuera de la jurisdicción. Bueno, Chubut lo discutió, Chubut lo ganó. Bueno, quiero decir entonces que esta jurisprudencia puede en algún punto, esta jurisprudencia casi automática al domicilio del adquirente, no tiene conformes a todas las jurisdicciones, sobre todo a las productoras, porque pierden porción de base, y también porque habría que empezar a pensar si no hemos convertido al impuesto en un impuesto criterio destino, ¿no? Porque va todo al domicilio del adquirente. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de, miren, yo les cuento, no se asusten, llevo 40 minutos hablando, me faltan 15 minutitos más, 10, 15 minutitos más. Hasta acá hablamos de ventas, pero no hablamos de prestaciones de servicio. Entonces me parece importante hacer una parte, digamos, hacer algunas reflexiones sobre las prestaciones de servicio. Yo ya les comenté que con las prestaciones de servicio la Comisión tiene un criterio ampliamente apoyado durante siempre, lo siguió desde siempre, que el ingreso por prestación de servicio se asigna donde el servicio está efectivamente prestado. Claro, a veces no es tan fácil saber dónde se prestó efectivamente el servicio, aunque esto parezca mentira, ¿no? Y entonces les traigo acá un caso que mereció una resolución general interpretativa de comisión arbitral, que es el caso de las gerenciadoras de salud, o sea, las empresas que hacen prestación de servicio de cobertura de salud por sistema capitado. Se presentaron varios casos concretos ante la comisión arbitral para definir a dónde se asignaba el ingreso. En general siempre se venía diciendo que se asignaba a donde el paciente era realmente atendido, o sea, donde se le prestaba el servicio al enfermo. Pero claro, eso a veces es bastante difícil de definir, porque el enfermo puede recibir prestaciones en cualquier lugar del país, y entonces con esta resolución general interpretativa, y esto es lo que tienen de importante las resoluciones generales interpretativas, que nos dan una seguridad jurídica, para fiscos y contribuyentes, el fisco entonces no pierde tiempo fiscalizando cosas que no deben ser, y el contribuyente sabe cómo tiene que liquidar el tributo, y en este caso entonces dice que como estos servicios de prestación médica capitada tienen como finalidad garantizar la asistencia del beneficiario ante eventual contingencia que se puede presentar en cualquier parte del país, el ingreso entonces se va a atribuir a la jurisdicción donde tiene domicilio el afiliado beneficiario. Fíjense que hay una cierta asociación a domicilio del adquirente en el caso de la venta. Acá es domicilio del beneficiario o afiliado, y esta resolución general es diferente a jurisprudencia anterior que ha tenido en casos concretos la comisión arbitral, por eso se las traigo porque me parece importante. También hizo ruido últimamente, bastante ruido, el caso de Travel Rock, que también se planteó con Flecha Bus, que ven ustedes que es del 2019, bastante nuevita,
que son estas empresas de viajes estudiantiles que van a los colegios, que va un promotor, que le habla a los chicos de 5º año, de 4º año, no sé, para que empiecen a pagar el viaje y los lleva después a Bariloche, supónganse ustedes. Este caso era Bariloche, acá el fisco litigante, el que hizo la determinación de oficio, el fisco que hizo la determinación de oficio fue Río Negro, fisco que está dentro del litigio. Bueno, el contribuyente discutía dos cosas. Primero, que realiza una actividad de intermediación, que a nosotros eso mucho no nos va a interesar en esto porque venimos mirando otra cosa, venimos mirando asignación de ingresos, y después dónde asignan los ingresos. Y entendió el contribuyente que lo debía asignar al domicilio de los colegios, porque dice, bueno, yo mando un promotor, ¿dónde presta el servicio? Y en el domicilio del colegio, donde termina concertando la operación. El fisco entendía que esto no era así, porque la prestación efectiva del servicio, donde el chico va, lo ubican al estudiante secundario, le dan la hotelería, lo llevan a pasear, le dan la comida, hacen las excursiones y todo lo demás, todo eso se desarrollaba en Bariloche, Río Negro. Y dice la resolución 4 del 2017 que estos servicios deben ser asignados a donde se prestan, sean prestados por sí o por terceras personas. ¿Qué quiere decir? Que a veces estos servicios los prestaba la propia empresa, pero muchas veces los tercerizaba. La comisión arbitral al principio entiende que tiene razón el contribuyente en cuanto a la asignación del ingreso, que debe ser en el domicilio de establecimiento educativo. Río Negro, imagínense, no se quedó tranquilo con eso, lo apeló ante la comisión plenaria, y finalmente la comisión plenaria le dio la razón al fisco de Río Negro, y trajo a colación esta resolución, que ya les nombré varias veces, la 14 del 2017, dice los ingresos por una prestación de servicios, cualquiera sea el lugar y la forma en que se hubieran contratado, se atribuirán a la jurisdicción donde el servicio sea prestado por sí o por terceras personas, le hace Bariloche. Bueno, muy bien. Abandonamos el punto 1, el punto 2 es sumamente cortito, lo vamos a pasar rapidísimo, se los comento para que tengan un poquitito de paciencia en este punto, pero sí me quiero referir a que como hay gastos computables y no computables, también hay ingresos que están excluidos del coeficiente, del armado del coeficiente de convenio multilateral. Tal vez no es tan explícito como el gasto, porque el propio convenio nos habla de los gastos en el artículo 2, en el 3, en el 4, pero de los ingresos nos habla mucho menos, y del convenio no surgen ingresos computables y no computables, como sí surgen gastos computables y no computables en el artículo 3 del convenio. Entonces la comisión arbitral lo tuvo que venir a subsanar, y lo subsanó con estas 4 resoluciones. La 3 del 2017, la 5 del 2017, la 4 del 2017 y la 2 del 2018, que como ustedes verán, son todas resoluciones generales interpretativas nuevitas. Quiere decir que vienen a poner claridad a un tema que hace tiempo que se viene ventilando en precedentes y casos concretos que van llegando a la comisión arbitral. Entonces, vamos a ver qué ingresos deben excluirse del coeficiente de ingresos. Pero primero apelamos al sentido común. ¿Qué ingresos voy a excluir del coeficiente de ingresos de este impuesto que grava el desarrollo de la actividad y donde lo que yo estoy repartiendo es actividad? Y bueno, voy a excluir todos los ingresos que no sean un claro parámetro de desarrollo de actividad, porque la empresa puede tener muchos ingresos que hagan a su giro comercial, pero que no exterioricen desarrollo de actividad. Y esto fue lo que la comisión arbitral trató de decirme, o nos dijo a todos en sus resoluciones generales interpretativas más o menos recientes, diciendo qué ingresos deben excluirse de la conformación del coeficiente. Bueno, primero, por supuesto, los ingresos de los regímenes especiales, porque no estoy en el artículo 2, no puedo agregar ingresos de los artículos 6 al 13, que son regímenes especiales. Pero después agrega la venta de uso, porque vender un bien de uso no es un desarrollo no es un parámetro de desarrollo de actividad. Es más, en el impuesto entiendo que es materia no alcanzada, no hay habitualidad, pero esto es la formación del coeficiente, ¿no? Bueno, el recupero de gastos, claro, el recupero de gastos que no sean retribución, con algunos requisitos, pero los que no sean retribución propia del ejercicio de la actividad. Los subsidios, por esto mismo, acuérdense que el caso de subsidios referido a la conformación de la base imponible llegó a la Corte. Bueno, acá estamos en conformación de coeficiente, pero bueno, estos subsidios que reciben las empresas del Estado Nacional, provincial y municipal tampoco son un parámetro de su propio desarrollo de actividad. Por supuesto, el recupero de deudores incobrables, algunos recuperos de impuestos. En
otros conceptos no muestran un verdadero desarrollo de actividad, como el valor patrimonial proporcional y la diferencia de cambios por tenencia. Estos conceptos, entonces, como no miden actividad, no los voy a usar para el coeficiente de ingresos. Por último, las exportaciones. Miren todas las resoluciones que tengo abajo referidos a esto que llamamos exportaciones, que yo no llamo exportaciones, a mí me gusta decir, no llamo exportaciones porque no quiero confundirme, porque yo sí sé que los impuestos, todos nosotros sabemos que los impuestos al comercio exterior son facultad exclusiva y excluyente de la nación. Entonces esto no es un impuesto al comercio exterior. ¿Esto qué es? Esto es un desarrollo de actividad del mercado interno, un desarrollo de actividad que hice en este país, en la Argentina, donde su producido no lo voy a vender en el mercado interno, lo voy a negociar en el mercado externo. ¿Qué sé yo? No sé, yo produzco 1000 vasos. De esos 1000 vasos, 800 los vendo en la Argentina. El desarrollo de mi actividad es la producción de 1000 vasos. 800 los vendo en Argentina, 200 los destino al mercado externo. Pero es el desarrollo de actividad que se hizo dentro de la Argentina que luego tiene o un destino mercado interno o un destino mercado externo. Entonces, estos ingresos, desde siempre, desde los 90, la Comisión Arbitral viene diciendo que no van a conformar coeficiente unificado. Y ha sacado últimamente algunas resoluciones generales interpretativas sobre este tema que son importantes, sobre todo porque siguen ratificando los mismos criterios. Ingresos y gastos relacionados con las exportaciones, aunque los gastos no es nuestro tema, pero bueno, ingresos y gastos relacionados con las exportaciones o con las ventas en el mercado externo, para llamarlo de alguna manera, no van a formar parte del coeficiente unificado. Quiere decir entonces que ya hablamos de la atribución de ingresos, de los ingresos excluidos, y llegamos al final de la exposición. Último punto, y este me va a llevar 5 minutos. Quiero que comentemos juntos la importancia de la economía digital y su relación con el convenio multilateral, con la tributación local, les diría, en general. Eso se los comenté al principio de la charla, porque es lo que realmente me parece impactante. Y entonces quiero que reflexionemos un poco en qué nos vino pasando últimamente para poder adaptar nuestra cuestión tributaria a la forma de vida y de comercialización que tenemos. Nosotros nos estamos manejando, yo les diría que prácticamente en forma generalizada dentro de una economía digital. No sé, una señora que fabrica remeras en el garage de su casa las vende por Facebook Market, o las vende por Mercado Libre, o no sé por qué, o LX, o no sé qué cosa, y las vende digitalmente, ¿no es cierto? Entonces, está participando de un negocio digital. Quiere decir que ese concepto del negocio brick en cuanto a ladrillo, ese que nos unía al ladrillo, al establecimiento estable, eso que tiene que estar ahí, yo pueda tocar, terminó, o por lo menos sigue existiendo, pero fue últimamente, sobre todo ampliamente rebasado por el nuevo concepto, este concepto de negocio click, el .com. Esto es un verdadero desafío, la digo, porque hay que adecuar institutos que nosotros tenemos en la tributación desde hace años, y no solamente para este impuesto o para el convenio multilateral, sino para todos los tributos directos, indirectos. Y entonces se vino siguiendo en el mundo los lineamientos de la OCDE a partir de su plan de acción, el de los BEPS, ¿verdad? Su plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, BEPS. Muy bien. Quiero decir entonces que nosotros debemos adaptar nuestra cabeza, digo, nuestra cabeza tributaria, nuestro pensamiento tributario, a empezar a pensar que los ingresos se deslocalizan en el mundo, y empezar a pensar que el establecimiento estable y permanente ese de ladrillo se va destruyendo, ¿no? Y se va licuando, así los ladrillitos se van cayendo. Y además también pensar que ese concepto que se llamaba sustento territorial, que era lo que anclaba al contribuyente, por eso ahí hice una islita, ¿no? Lo que lo anclaba a esa isla tributaria, que era donde lo iban a poder alcanzar una determinada jurisdicción con un tributo para que no fuera extraterritorial, también se ha desdibujado. Y yo ya no lo voy a llamar sustento territorial, sino lo voy a llamar jurisdicción tributaria. Y hubo algo impactante para la tributación mundial, que fue en el 2018 un caso de Dakota del Sur, South Dakota,
referido a una jurisprudencia, y a la posibilidad de gravar a una empresa sin presencialidad física, sin presencia física tangible, dentro de una jurisdicción. Y es porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, abandonó una jurisprudencia que venía trayendo desde hace años, donde requería presencia física para que la empresa tuviera que tributar, presencia física en el estado que fuera, y entonces ahora abordó un nuevo concepto. Otro nuevo concepto de un nexo sustancial con el territorio. Y ese nuevo concepto de nexo sustancial con el territorio, que ya no voy a llamar sustento territorial, es una presencia virtual amplia. Quiero decir entonces, el sustento territorial como nosotros lo conocíamos en el comercio electrónico desapareció. Y ese nexo sustancial con el territorio ya no es un nexo físico, sino cambia por un concepto mucho más amplio que es el de presencia digital significativa. Quiero decir entonces que una empresa deja una huella digital cuando pretende atraer riqueza de la jurisdicción del comprador. Esa presencia digital significativa se enmarca entonces en esta nueva suerte de New Age fiscal. Y entonces esto también impacta en el convenio multilateral, ese viejito que viene del año 77 o antes del 54 y qué sé yo. Bueno, ahí también impacta, y ha impactado muchísimo en los últimos tiempos, y así como el convenio se tuvo que ir ayornando a la llegada de la correspondencia, a la pérdida de la presencialidad, y a la llegada del teléfono, del fax y del teletipo, y después de internet, ahora se tiene que ayornar una vez más, porque el mundo ahora de compra y ventas es a través de plataformas, y no importa que la gente esté, o las empresas estén, o que existan ladrillos en ningún lado. Importa la presencia digital significativa. Entonces la comisión arbitral hizo lo que yo entiendo tenía que hacer. Receptó este concepto de presencia digital. No lo llama significativa, como la OCDE, pero bueno, sí receptó el concepto de presencia digital amplia. Les quiero decir que para este mismo tiempo, más o menos en sus últimos años, también los códigos fiscales fueron receptando en los hechos imponibles un concepto similar de presencia digital. Pero acá no estoy en la definición del hecho imponible, sino en la definición de la conformación del coeficiente de ingresos y a dónde voy a asignar ingresos. Bueno, muy bien. Esta resolución es muy nuevita, es de marzo del 2021. Y fíjense abajo de la diapositiva donde dice vigencia, ven, no se aplica a hechos anteriores a su dictado, marzo del 2021, y los coeficientes del periodo fiscal 2021 se calculan por la derogada resolución 83 del 02, porque esta resolución deroga la 83 del 02, aquella que nos venía a decir cómo era cuando me pedían haciendo un pedido a través de internet, ¿verdad? Bueno, muy bien. No hay jurisprudencia de esta resolución, porque es nueva, esta resolución general interpretativa. Entonces, yo más o menos les voy a comentar lo que dice la resolución general, lo que yo interpreto, y el tiempo, cuando se vayan presentando casos concretos, nos va a ir aclarando un poco más el tema. Dice esta resolución que era necesario adaptar la resolución 83 del 2002, aquella de Internet, y establecer un nuevo elemento de vinculación entre el presupuesto de gravabilidad y el ámbito espacial para su configuración, que es la jurisdicción del adquirente, ¿verdad? Y determinar parámetros y condiciones que indiquen entonces este nuevo concepto traído al convenio, pero un concepto ya utilizado en la tributación mundial, referido a la presencia digital del vendedor o prestador en la jurisdicción del domicilio del adquirente. Para esto, esta resolución tiene 4 incisos, ¿ven? El A, el B, el C y el D. Cuando llegamos al D se acaban las diapositivas, estamos liberados. Nos falta muy poquito. Bueno, entonces primero interpreta que la comercialización de bienes o servicios a través de cualquier medio electrónico, plataforma, dispositivo, lo que ustedes quieran, se encuadra en ese tipo de operaciones especiales que están en el último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral. Y entonces presume esa suerte de sustento territorial de vendedor o prestador en la jurisdicción del domicilio del adquirente cuando se configure presencia digital
del vendedor en la jurisdicción del comprador. Ahora, hay que definir qué es presencia digital y cuándo se configura presencia digital. Bueno, el inciso A nos dice lo que ya sabemos, lo que tenemos al día de hoy, que cuando el vendedor o prestador efectúa operaciones por medios antes mencionados, plataformas, internet, qué sé yo, no sé, del comprador, locatario, prestador, usuario, ahí entonces vamos a tener presencia digital, esta presencia digital que exige esta resolución, que viene a reemplazar un poco el concepto de sustento territorial. Esa es la primera cuestión, es la que tenemos hoy. Las más innovadoras son los 3 incisos que vienen ahora, que definen otras formas de presencia digital. Hay presencia digital cuando el vendedor o prestador utilice proveedores de servicio en la jurisdicción del domicilio del adquirente. ¿Y qué prestadores de servicio? Aquellos que hagan publicidad o marketing, comunicaciones, servicios de tecnología y sobre todo las procesadoras de tarjetas de crédito o débito, ¿verdad? También hay presencia digital cuando el vendedor efectúa el ofrecimiento del producto o servicio en el domicilio del adquirente, pero claro, tiene que haber un requisito para que se considere verificada esta situación. Y esta situación se considera verificada con la conformidad del usuario, que está domiciliado en la jurisdicción del adquirente, y entonces éste debe autorizar los consumos de bienes o servicios a través de tarjetas de crédito, débito u otras formas de cobranza. Y por último, el inciso D dice que el vendedor o prestador requiere para la comercialización de sus bienes, o sea, va a haber presencia digital cuando el vendedor o prestador requiera para la comercialización de sus bienes o servicios un punto de conexión Wi-Fi, dispositivo móvil, bueno, un punto de conexión, o un proveedor de servicios de internet o telefonía que tenga domicilio o actividad en la jurisdicción del adquirente. Esto es para las ventas. Para las prestaciones del servicio no hay ningún problema. Siempre se aplica, entonces, en cuanto a domicilio del adquirente, tanto para las ventas como para las prestaciones de servicio, lo mencionado en la resolución 14/2017, que era esta que definía lo que era domicilio del adquirente y daba prelación, o de un orden de prelación cuando hubiera más de un domicilio, no se conociera claramente el domicilio del adquirente. Entonces, repasando, cuando empezamos la charla dijimos que íbamos a hablar de asignación de ingresos, ingresos excluidos del coeficiente y de economía digital. Y vamos a tratar de pensar cómo llegamos de los dibujitos, las imágenes de arriba a las imágenes de abajo, con qué herramientas, después de 44 años de convenio multilateral en su versión 77. Entonces, en la primera parte de la charla hablamos de la asignación de ingresos proveniente de operaciones con presencia física y nos preguntamos si había algún principio rector. Y después nos dedicamos a hablar del otro tipo de ventas que utilizan algún medio donde no hay presencia física, donde vendedor y comprador no están en el mismo lugar al mismo momento, para poder realizar esa operación. Ahí hablamos de teléfono, correspondencia, fax, teletipo, luego hablamos de internet. Finalmente, nos dedicamos a hablar de los ingresos excluidos del coeficiente, todos aquellos que no tengan que ver con el desarrollo de actividad, desde siempre todos los que tengan que ver con las ventas al mercado externo, léase exportaciones, eso sigue siempre igual, y otros conceptos que valor patrimonial, diferencia de cambio por tenencia, etcétera, que no son realmente exteriorizaciones de desarrollo de actividad. Está bien que no vayan al coeficiente unificado. Y después hicimos toda una parte para hablar de economía digital, su impacto en la tributación en general, este nuevo criterio que ha cambiado el viejo concepto de sustento territorial por este de vinculación especial, que vincula al vendedor con el adquirente, y es este nuevo concepto de presencia digital que impacta o ha sido receptado en la Resolución General 5/2021, y terminamos. Les agradezco muchísimo, discúlpenme, fue el tiempo un poco más del previsto, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta charla. Agradezco una vez más a todos los organizadores, al Consejo, que es mi casa, que siempre nos permite desde hace tantos años compartir con los colegas, y a mi Comisión de Tributos Locales, a las autoridades de la comisión, a Silvina Orso, que es nuestra consejera técnica, a todos ellos mi agradecimiento, y también a las personas que nos han ayudado con la parte tecnológica desde el Consejo.
Espero verlos en otra charla y bueno, entonces los dejo. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Elvira. Una exposición muy completa en materia del convenio multilateral y lo que hace a la parte de atribución de ingresos. Creo que de todos los casos que uno recuerda en discusión, en la práctica y en esas resoluciones que de alguna manera son resoluciones que bajan alguna suerte de considerandos importantes, bien, si bien resuelven casos particulares, empiezan a sugerir resoluciones de carácter concretas, generales me refiero, que luego pasan a ser de carácter obligatoria. Creo que están todas, creo que de alguna manera el repaso es sumamente completo. Te agradezco, Elvira, gracias por aceptar la invitación y por sumarte a esta suerte de evento. Nos parecía importante conocer tu postura y bueno, y tu análisis que de alguna manera, insisto, fue de una manera integral, bien, con relación a la atribución de ingresos y esa suerte de repasar los cambios que ha tenido la comisión arbitral, los cambios fundamentales en materia de cómo lidiar con las realidades, ¿no? Una realidad era, yo no voy a ir más atrás del año 1977, me supera totalmente, pero de 1977 a la fecha, seguramente enfrentar las realidades, habría que hacerlo y bueno, se hizo hasta el año 1977 por ley y de alguna manera a falta de, entiendo yo, de coincidir por las distintas fiscolocales empezaron a aparecer las resoluciones, necesariamente las resoluciones de la comisión arbitral en carácter general, que provienen de los casos particulares a los efectos de establecer, claro está, una cierta seguridad jurídica para los contribuyentes. Y ahora, viene un poco, ya desligándome de la opinión de Elvira y un poco sumándome a dar una opinión sobre la materia, creo que efectivamente estamos frente a un cambio importante que viene de parte de la resolución 5 del 2021, bien, que indefectiblemente vamos a tener que acatar, bien. Hoy hablamos un poco, recuerdan la consulta que le hice a José María de Ferco sobre cuestiones que podamos estar, valga la redundancia, cuestionando a la comisión arbitral, comisión plenaria, en los casos particulares o por que en definitivamente van a resolver. Hacía referencia a que es prácticamente muy difícil reparar a una resolución en casos particulares. Bien, por lo tanto, siempre fue mi consejo en tener muy en cuenta los casos particulares para empezar a ayornar nuestro convenio multilateral y, claro está, las resoluciones de carácter interpretativas generales que para las comisiones arbitrales y del convenio multilateral, los árbitros del convenio pasan a ser de carácter obligatoria, ¿bien? Y una de ellas es la 5/2021 con la incorporación de la presencia digital. Bien, Elvira lo hizo referencia a una vinculación con la jurisdicción. A mí, en base a lo que dice la norma, hace referencia a lo que sería el sustento territorial y es como que parecería ser de que ya hay otras cuestiones a considerar más allá de del efectivo gasto previsto por la ley del convenio para tener potestades tributarias, la relación de la potestad tributaria del fisco local con un determinado contribuyente, y lo que vino de la mano de la ficción o de la mano de la presunción a través de la 83 del 2002 en base a las operaciones concertadas a través de medios electrónicos. ¿Cómo encaja la 5 del 2021? La resolución se aprueba en marzo de este año, bien, deroga a la 83 del 2002, pero la deroga con efecto, digamos, y con efecto a partir del año que viene. Por lo tanto, la 83 del 2002, esta resolución tan cuestionada por los contribuyentes, donde existe la presunción del gasto y con ello la potestad del fisco
para, en base a que si existe una conexión, una relación a través de medios electrónicos, se dé o se configure la potestad tributaria, está vigente hasta fin de año, ¿bien? Se derogó en marzo, pero con una suspensión de esa derogación y por lo tanto hasta fin de año, por el año 2021, resulta de aplicación y hoy por hoy la Comisión Arbitral en casos particulares está resolviendo en los términos del 83 del año 2002. Ahora bien, a partir del año que viene creo que había una consulta que recibimos, ya se aplica indefectiblemente las normas interpretativas, la resolución de carácter general, de carácter interpretativa de la Comisión Arbitral, la 5 del 2021, que incorpora, bien, a la presencia digital. ¿Y en qué época no viene a incorporar la presencia digital? Donde salimos prácticamente de una pandemia, donde las operaciones a través de los medios electrónicos se han potenciados, bien, y de esta manera creo que la Comisión Arbitral ve el escenario necesario de establecer esta norma reglamentaria y los contribuyentes indefectiblemente, bien, se van a tener que ayornar con esta legislación, bien. Simplemente un poco ya cerrando la conversación, e insisto, desligándome de la exposición de la doctora Elvira Balbo, esto seguramente lo vamos a continuar en una próxima conferencia, ya analizando la jurisprudencia puntual de la Comisión Arbitral y analizando esta resolución en particular, porque indefectiblemente la tenemos que conocer y la tenemos que interpretar y la tenemos que aplicar. Simplemente voy a denotar esta cuestión, bien, que ustedes tienen que distinguir de la legislación, bien, que hace referencia al domicilio del comprador, bien, es como que es primordial el domicilio del comprador, bien, es como que le da la categoría, bien, o la relación fisco-contribuyente, el domicilio del comprador, bien, y en esto es algo que indefectiblemente, a mi juicio, cambia radicalmente la esencia del convenio multilateral. Siempre el convenio multilateral estuvo sujeto en las actividades que realizaba, siempre, para ser claro, siempre el convenio multilateral estuvo gobernado por el contribuyente, ¿bien? El contribuyente decidía, que para mí esto no debería cambiar, decidía en qué jurisdicción operar, ¿bien? Decidía dónde compraba, dónde vendía y dónde, de alguna manera, llegaba con mi producto a una determinada jurisdicción. Es como que el contribuyente desde el vamos siempre estuvo en su alcance o en su posibilidad o en sus decisiones. Si realmente establezco un domicilio en una jurisdicción determinada y no me muevo de ahí, o si empiezo a hacer reparto en otras jurisdicciones, o si empiezo a tener alguna suerte de intermediarios en otras jurisdicciones y demás, ¿ok? Claro que de la mano de Internet esta cuestión ya se empezó un poco a extender y apareció esta resolución 83 del 2002 vía presunción y de esa manera la Comisión Arbitral trató estas cuestiones, en particular operaciones concertadas a través de medios electrónicos. Pero bien, hoy por hoy la 5 del 2021 parece gobernar el domicilio del adquirente y es algo que indefectiblemente el contribuyente desconoce, ¿bien? Desconoce. O sea, yo no, si opero a través de la web, desconozco el domicilio de la persona que me está comprando, porque ese domicilio de la persona que me está comprando y dentro de los conceptos previstos por la resolución 5/2021 es probablemente el domicilio de la tarjeta de crédito con la cual me está pagando la operación concertada a través de medios electrónicos, Mercado Libre y compañía. Bien, entonces, esta es una cuestión que indefectiblemente ya estoy de alguna manera padeciendo y a esto me refiero a esta suerte de que algún fisco me demande la inscripción porque un contribuyente, porque el que me compra está domiciliado en una jurisdicción donde yo no estoy dado de alto. Y esto se da en la práctica vía sistema de retención, ¿bien? Vía sistema de retención. Entonces, hay una relación directa entre la resolución 5/2021 con los sistemas de recaudación donde parecería ser que esa relación
fisco contribuyente, bien, se da con el domicilio del adquirente y esto no hace otra cosa de que sin poder gobernar donde yo opero, empiece a sufrir recaudaciones por las jurisdicciones en las que no soy contribuyente. Bien, esta es la situación que se empieza a vislumbrar, bien, con los nuevos sistemas de recaudación y que indefectiblemente encuentran razón de ser en base a la resolución 5 del 2021 de la Comisión Arbitral. Algunas consultas, insisto, esto es algo que lo vamos a abordar en una próxima edición a través de esta conferencia para poder de alguna manera ya dedicarnos a esta particularidad donde parecería ser de que las jurisdicciones se van a ir incrementando a los contribuyentes del convenio multilateral que, claro está, operen a través de los medios electrónicos, operen a través de las distintas figuras, por así decirlo, o situaciones que se destacan en la resolución 5 del 2021. Hay algunas consultas, simplemente para cerrar y dar la posibilidad de responder a algunas preguntas que nos hicieron. Nos preguntan sobre, bueno, esto tiene que ver con rentas de emisiones, un contribuyente, si es correcto darle de baja a Misiones, un contribuyente del convenio multilateral, porque soporta recaudaciones bancarias. Esto es algo que me parece es una propuesta preocupante, bien, el dar de baja a una jurisdicción porque me están reteniendo no es la manera correcta de resolver esta situación. Como digo siempre, es una suerte de patear un tablero que se nos puede venir encima. Sepamos que el alta de una jurisdicción se da en base a que tengo actividad en una determinada jurisdicción y la baja se da del momento en que dejo de tener sustento territorial y no por el hecho de evitar retenciones o percepciones. Claro está de que esas retenciones generan saldos a favor, uno trata de escaparse de esta situación, pero el mecanismo no es dándose de baja porque en el corto plazo se pierde el saldo a favor y en el largo plazo se gana una importante contingencia, en este caso con la provincia de Misiones. También me consultan la suerte de un contribuyente, un profesional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera con alguien en Santa Fe, bien, o sea, al estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está obligado a inscribirse, bien, porque como contribuyente local el Código Fiscal lo exime de inscribirse porque está exento por ley. Ahora, empieza a establecer, por ejemplo, este tipo de servicio a través de la web con un contribuyente en Santa Fe, bien, y esto es algo que entraría en juego la resolución 5 del 2021 porque ahí estaría dentro de las condiciones previstas para que exista una vinculación entre la provincia de Santa Fe con el contribuyente local de la ciudad autónoma, lo que implicaría, si aplico a rajatabla la resolución 5-2021, que este contribuyente local pasa a ser contribuyente del convenio multilateral, donde, claro está, no perderá el beneficio de la exención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tendrá que enfrentar, llegado caso, a la situación en Santa Fe. Vale decir que sí, Santa Fe, si no mal recuerdo, el código exime, si en el caso de que sea una actividad profesional liberal, bien, exime también a la actividad de exención, pero no lo libera de la inscripción, por lo tanto tendrá que ahí se creará una suerte de cumplimiento formal, llega al caso, sin tener que pagar el impuesto a los ingresos brutos, pero bueno, de alguna manera la obligación dejará de ser local para transformarse en la del convenio multilateral, pero llegado el caso en que no sea un contribuyente exento por la actividad como profesional, bueno, ahí pasaría a ser de un contribuyente local a un contribuyente del convenio en los términos de la 5-2021, ya que se crea esta vinculación con la provincia de Santa Fe por operar a través de una plataforma, por operar a través de la web a un cliente, en este caso domiciliado en la provincia de Santa Fe. Bueno, pregunta del millón, bien, la última, ¿las ventas por Mercado Libre dan sustento territorial? Qué pregunta, ¿no? Creo que esto también es algo que nos comprometemos a dar en una próxima conferencia. ¿La venta por el Mercado Libre da sustento territorial? Por eso es que yo les indicaba la importancia de este cambio, de esta resolución, que parecería avalar los sistemas de recaudación que entre otros se aplican en el Mercado Libre, porque si la norma da como prima la vinculación, el domicilio del adquirente, bien,
yo puedo estar vendiendo por Mercado Libre y me puede suceder de que el que me compre esté domiciliado en una determinada jurisdicción en la cual yo no soy contribuyente. Entonces, de ahí y en los términos de la 5.20.21 se daría la razón de que Mercado Libre, si bien está dicho de una manera muy común, daría sustento territorial. En realidad no es que Mercado Libre me da sustento territorial en una jurisdicción. Lo que me da sustento territorial es que aquel que me compra a través de Mercado Libre está domiciliado en una determinada jurisdicción, creando así la vinculación bien entre la jurisdicción y el contribuyente a lo que yo llamo el nuevo sustento territorial en manos de la resolución 5/2011 de la Comisión Arbitral, resolución general de la Comisión Arbitral. A tener en cuenta esta resolución, seguramente la abordaremos de una manera más práctica, bien, para que la tengamos en cuenta para el próximo CM05, en la cual ya resultaría de aplicación lo que se conoce o lo que se dio a conocer la presencia digital, que implicaría indefectiblemente, a mi juicio, ampliar las jurisdicciones en la cual soy contribuyente, en este caso del impuesto sobre los ingresos brutos. Bien, sin más, espero que le haya sido de agrado los temas, seguramente que sí, los expositores fueron excepcional, así que me imagino que lo habrán aprovechado y mucho, y más que agradecer a las autoridades del Consejo que me permite generar este tipo de espacio, y a ustedes por su participación, y seguramente es la que hace que nosotros podamos seguir trabajando en este tipo de capacitaciones, orientaciones que las hacemos con muchísimo gusto y que entiendo es de enorme utilidad por los comentarios recibidos de ustedes. Así que muchísimas gracias, hasta cualquier otro momento y bueno, muy buena semana. Hasta luego.